El potasio, de símbolo químico K, es uno de los 3 grandes macronutrientes principales de las plantas, ya sabes, el famoso NPK, y participa en la fotosíntesis, en la activación de más de 50 enzimas, en la síntesis de proteínas. Vamos, que si tus plantas fueran pequeñas empresas, la K sería el responsable de calidad. A pesar de que el potasio es un elemento que está disponible en todos los suelos en grandes cantidades, no todas las formas en las que vamos a encontrar el potasio pueden ser directamente asimiladas y extraídas por las plantas. Y es que debes saber que, atendiendo a la forma en la que tienen esa disponibilidad, podemos clasificar el potasio en 4 estados: potasio estructural, potasio soluble, potasio intercambiable y, por último, potasio fijado. El potasio, como responsable de calidad, va a ser clave en la síntesis y acumulación de hidratos de carbono y de proteínas. Va a ser, por tanto, clave en el desarrollo y en la formación de las plantas, influyendo en su resistencia al frío, al calor, a las sequías y, por tanto, a las enfermedades. Durante la fotosíntesis, el potasio regula la apertura y el cierre de los estomas, y con ello regula, por tanto, la absorción de CO2 por parte de la planta. Es el responsable de activar el ATP, que es una fuente de energía muy importante para los procesos químicos que suceden en el interior de las células. También va a actuar regulando la absorción de agua por parte de las raíces de la planta, y al regular la síntesis de proteínas y almidón, va a ser el responsable del color, el sabor, la consistencia y la conservación que tengan los frutos. Mira, el potasio es un elemento que las plantas demandan tanto y en tan grandes cantidades que cuando tengas una carencia lo vas a identificar con mucha facilidad. Una manifestación típica es la clorosis, un cambio de color hacia un tono amarillento en las hojas. Además, pueden aparecer quemaduras marginales en las hojas medias y bajas de las plantas. Ojo, porque en los casos en los que la demanda es demasiado elevada y la carencia es muy fuerte, se puede llegar a producir una necrosis de las hojas. Y es que date cuenta que el potasio puede llegar a ser demandado por las plantas en cantidades iguales a las del nitrógeno. También puedes notar que las plantas se desarrollan con más dificultad, su crecimiento es más lento, les cuesta tirar hacia arriba. Y además vas a notar que tienen una peor tolerancia tanto a los cambios de temperatura, en especial al frío, y al estrés hídrico, a la falta de agua. Otro síntoma típico es la defoliación. Tras el cambio de color de las hojas hacia un color amarillento o marrón, finalmente se caen y se pierden las hojas antes de tiempo. Ojo, porque también puedes notarlo en los frutos. Cuando los frutos no maduran de forma uniforme y tienes zonas en las que el fruto está muy maduro y otras que normalmente tienen un color que todavía no ha alcanzado la madurez y están un poco más duros, es porque tienen una carencia de potasio. Oye José, y en el caso contrario, ¿qué pasa cuando tenemos más potasio de lo que deberíamos? Bueno, pues esto es complicado porque no se puede apreciar fácilmente, y es que el exceso de potasio lo que causa es problemas para absorber otros nutrientes. Puedes tener problemas para obtener calcio o magnesio. Y la única manera de conocer esto es a través de un análisis foliar de la planta o un análisis del suelo, aunque lo recomendable sería hacer ambos. Y aunque se pueden valorar muchas cosas a ojo, lo recomendable es que lo hagas siempre con un criterio, y el mejor criterio que puedes tener es el que está testado en laboratorios, salvo que tú seas un experto y puedas testarlo por tu cuenta. Así que mi recomendación es que no te fíes de nada de lo que te cuentan y que siempre pidas datos concretos. Ten en cuenta que la cantidad y la disponibilidad de potasio que hay en el suelo va a depender de varios factores, entre los que se encuentran la cantidad de cultivos que tengas, las variedades de cultivos, la genética, que sean híbridos o que sean variedades tradicionales, también el rendimiento de esos cultivos y los marcos de población, la separación entre cultivos.
por lo que si haces rotación de cultivos, ten en cuenta qué vas a cultivar antes y qué vas a cultivar después y las necesidades que pueden tener de este elemento. Además, la capacidad que van a tener las plantas para extraer el nutriente del suelo con sus raíces va a depender de factores que algunos podemos controlar y otros no, como por ejemplo son la humedad del suelo, la temperatura del suelo, las labores de labranza que hagamos en ese suelo o el nivel de oxígeno que hay en el aire, que fíjate que está arriba y no lo ves y afecta directamente a las raíces que están abajo. Además de hacer un aporte foliar para aumentar el nivel de potasio en tus plantas, cuando hagas la labranza del suelo y prepares el suelo, antes de hacer un cultivo de cero, puedes aplicar una enmienda utilizando ceniza. Y es que la combustión de la madera es muy rica en este macronutriente. Yo mismo he realizado un análisis en varios cultivos de aquí de Laderas del Naranco y en esta serie de vídeos os iré enseñando los resultados que obtuve y las decisiones que voy a ir tomando para mejorar esos cultivos. De todas maneras, te diré que la aplicación de abonos complejos como el NPK, en el caso de los frutales, se suelen aplicar un mes antes de la entrada en brotación de los árboles, porque tenemos que ser previsores y abonarlos con el tiempo de antelación suficiente al que la planta los va a requerir para potenciar su desarrollo. En mi caso, yo estoy utilizando un abono por aplicación foliar de Abonos Try y te voy a enseñar cómo lo utilizo y las ventajas que tiene. Este sello que puedes ver aquí lo que indica es que la utilización de este macronutriente está aceptado para el uso en agricultura ecológica. Siempre que utilices cualquier abono, lo primero que tienes que hacer es conocer las recomendaciones del fabricante. Por eso es tan importante, y nunca me cansaré de decirlo, que te leas las etiquetas. En este caso, el fabricante nos dice que se trata de un abono líquido, totalmente miscible en agua y fácilmente absorbible por la planta. Y es que debes saber que cuando el terreno presenta deficiencias nutricionales, la fertilización foliar corrige rápidamente esta insuficiencia en el cultivo y nos ofrece además una forma fácil de controlar la absorción en etapas clave del desarrollo de las cosechas. Es decir, que le vamos a dar los nutrientes justo en el momento que los necesita. Pero no olvides nunca que la forma natural que tienen las plantas para extraer los nutrientes es a través de sus raíces, por lo que los aportes de abono foliar deben ser siempre un complemento y nunca un sustituto. Ojo, porque las aplicaciones foliares también tienen su riesgo, y es que realizar una aplicación con altas concentraciones de nutrientes puede llegar a causar fitotoxicidad. Se pueden producir quemaduras en las hojas debido a los restos de sales que quedan tras la evaporación del agua después de realizar la aplicación. Por lo que aplícate eso de que menos es más, y recuerda que siempre es mejor aplicar menos producto, menos dosis, y repetir la pulverización con más frecuencia. Desde Abonos Try me indican que la época mejor para aplicar este producto es en el cuajado y formación final del fruto, en todo tipo de cultivos para mejorar la carnosidad y el llenado de los frutos, es decir, para mejorar la textura de la carne. Refuerzan la importancia de aplicarlo en años de sequía o en años de mucha producción de cosecha. Y en mi caso, como voy a hacer una aplicación foliar, la dosis recomendada para la mezcla es de 400 o 500 centímetros cúbicos por cada 100 litros de agua. Ya sabes cómo realizar la mezcla perfectamente a través de una regla de 3 porque te lo expliqué en el vídeo del nitrógeno. En este caso, para una mochila de 15 litros yo voy a utilizar 50 centímetros cúbicos de producto. Recuerda que estos son mates. Si 500 centímetros cúbicos es la dosis para 100 litros, para 10 litros la dosis será X. X es el resultado de multiplicar 500 por 10 y dividirlo entre 100. Recuerda que tanto los riegos como la aplicación de fitosanitarios o de abonos debes realizarlos a primera o a última hora del día, siempre evitando los momentos de más calor y los momentos en los que los rayos del sol inciden con más fuerza.